Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué alegría poder acompañarlos en esta oportunidad y poder tener unos minutitos para reflexionar en la palabra de Dios. Hay cosas que encontramos en la palabra del Señor que nos dan a entender lo que nosotros somos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por ejemplo, que somos sal, que somos luz, que somos hijos de Dios, pero hay una porción en la palabra que nos marca tres cosas que nosotros somos y yo te las quiero compartir para que vos reflexiones y para que, te compares a ver cómo está tu vida en función de lo que dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá encontramos en la palabra de Dios tres figuras que utiliza Dios para describir lo que nosotros somos en Cristo, nuestro Señor. En primer lugar, somos soldados. Y si estás en la escuelita dominical, ya desde chiquito, en la escuelita cantábamos Somos soldaditos, siervo del Señor. Así que somos soldados. En segundo lugar, somos atletas. Y seguramente quizás te guste el deporte, así que la figura del atleta es una figura que vos podés entender bien si practicás un deporte. Y también dice la palabra que somos labradores, agricultores, el agricultor es una persona que trabaja la tierra, la persona del campo, que entiende muy bien lo que es trabajar la tierra y sembrar. Así que tenemos tres figuras para nuestra reflexión. En primer lugar, dice la palabra que somos soldados y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto de militar nos habla de formar parte, de estar activos en la vida del soldado, en la vida militar. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vale decir que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, pasamos a formar parte de las filas celestial, de las filas del Señor. Pasamos a ser parte del ejército del Señor. Somos soldados de Jesucristo. Y la palabra nos da la idea que no debemos ahora mezclarnos con las cosas civiles. Es la idea, ¿no? Que si somos soldados, un soldado está preparado para luchar en función de aquel que lo tomó por soldado. Puede ser la patria, por ejemplo. Acá nosotros tenemos la idea, al ser soldados, que estamos dispuestos para la guerra, dispuestos para la batalla, dispuestos para servir al Señor y para pelear contra el sistema mundo, para pelear contra el pecado, para batallar contra Satanás y sus huestes. Así que como soldados tenemos que tener cuidado de mezclarnos, de enredarnos en las cosas de este mundo, porque si nos enredamos en las cosas de este mundo, no estaríamos agradando a Dios, que nos tomó por soldado cuando creímos en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la figura del atleta nos da la idea de que somos personas que estamos en una competencia, por así decirlo. La Biblia nos habla que como creyentes en el Señor, como hijos, hijas de Dios, nosotros estamos en una carrera. Es una carrera espiritual. Cuando vos y yo creímos en el Señor Jesucristo, iniciamos la carrera. La carrera se inició al pie de la cruz y la meta de esta carrera es Jesucristo, cuando nos venga a buscar o cuando Él nos lleve a su presencia. Así que en esa carrera estamos cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que en esta carrera la tenemos que correr legítimamente. No podemos hacer trampa. No es de cristianos. No está bueno hacer trampa. Para ganar hay que ganar bien. Hay que ganar con las reglas. Hay que tener, por así decirlo, fair play. Hay que ser bueno en el fair play. Así que cuando nos habla la palabra del Señor de correr,
de ser atleta, nos habla de que tenemos que prepararnos, que tenemos que tener una dieta, que tenemos que alimentarnos bien, que tenemos que respirar bien, que tenemos que prepararnos físicamente bien para poder correr la carrera y no hacer trampa y poder ganarla. Bueno, la palabra del Señor nos dice que vos y yo como cristianos somos atletas. ¿Cómo estás corriendo la vida cristiana? ¿Estás haciendo trampa? ¿Estás mostrando alguna careta? ¿Estás mostrando algo que no sos? ¿Tenés algo que te está interrumpiendo tu dieta espiritual? ¿Hay algo que te está impidiendo que te prepares mejor para correr la carrera? Es para considerar. Dice la palabra: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La tercera figura es el labrador. Y el labrador nos habla de una persona que es sacrificada. La vida del campo es sacrificada. Los que viven en el campo y siembran se levantan muy temprano para trabajar. Y allí están con la lluvia, con el barro, con el frío, con la helada, con el calor. Están sembrando, trabajando la tierra, regando, trabajando con los animales y también lo que tienen que vivir del campo, haciendo leña y bueno, todos los trabajos afines al campo. Y la idea del labrador es la idea de que como creyentes en el Señor, chicos, tenemos que ser sacrificados, nos tenemos que esforzar, tenemos que ser valientes y máxime en un mundo tan corrupto y en un mundo tan oscuro. Así que cuando la Biblia habla de soldados, somos soldados de Jesucristo y no podemos mezclarnos con las cosas de este mundo, no podemos hacer las cosas que hacen el mundo, ni practicar los pecados que practica el mundo, porque nosotros somos del Señor y estamos queriendo honrar a aquel que nos tomó por soldado. Cuando la Biblia habla de atleta, nos habla de prepararnos, nos habla de estar fuertes, nos habla de no hacer trampa, de no ser caretas. Y cuando la Biblia nos habla de labrador, nos habla de que tenemos que ser sacrificados, que tenemos que trabajar para el Señor, que tenemos que servirle, y esto demanda valentía, coraje, esfuerzo y que no tengamos temor, miedo, sino que podamos reverenciar a Dios y ponernos en las manos de Dios. Considera lo que te digo, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo quiero decirte en esta oportunidad, ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Sos un buen soldado o estás enredado en alguna cuestión? ¿Sos un buen atleta o te la pasás comiendo cualquier cosa, no te alimentás bien y espiritualmente estás raquítico y no podés correr nada? Todos corren, pero vos estás caminando la carrera. ¿Cómo estás como labrador? ¿Estás trabajando? ¿Te estás esforzando? ¿O en esta cuarentena la estás pasando panza para arriba con los jueguitos y no te sacrificás por el Señor, no te esforzás en leer la palabra, en orar? ¿Cómo estás? También te quiero decir, ¿sos del Señor? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? ¿Aceptaste a Cristo en tu vida? Si no lo hiciste, te exhorto, te animo a que puedas pedir perdón por tus pecados y puedas decirle al Señor Jesucristo que entre en tu vida y que te dé la fuerza para vivir para Él. Pedile perdón. El Señor murió y resucitó por vos en la cruz del Calvario y hoy está vivo y te ama y te está esperando que vos tomes una decisión, la decisión más importante de la vida, para escapar del infierno, para escapar de la condenación segura a causa de nuestros pecados. Para poder ir al cielo, tenés que pasar por la cruz y arrepentido de decirle a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Que el Señor te bendiga. Ánimo, fuerza, adelante chicos, sigan adelante en los caminos del Señor. Te quiero hablar de la vergüenza, Mirá, el diccionario dice acerca de vergüenza, de esta palabrita, que significa sentimiento de pérdida de dignidad por una falta cometida o por una humillación o insulto que hemos recibido. Es un sentimiento de incomodidad por el temor al ridículo ante alguien que nos haya hecho algo, ¿no?
o ante alguna persona. Bueno, la palabra del Señor también habla de esta palabrita, y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice así, mirá: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a un joven que ya tenía una cierta responsabilidad en la iglesia para dirigir, para guiar, le dice: Timoteo, no te avergüences, no te avergüences. No te avergüences ni del Señor, no te avergüences del Evangelio, pero tampoco te avergüences de mí. Y si vos lees el contexto del capítulo 1, si lees todo el capítulo 1, Pablo va nombrando a personas que no se avergonzaron, Por ejemplo, nombra a la abuela de Timoteo. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe, esta confianza en el Señor, esta conducta, este testimonio que había en la abuela de Timoteo y que había en la mamá de Timoteo, era un testimonio que estaba acompañado por decisiones, por situaciones, por conductas que hacían que estas personas, que estas mujeres no se avergonzaran. Era una fe sincera, era una fe no fingida, no tenía careta, no era una fe hipócrita, sino que realmente era una fe genuina, que era la fe que también tenía Timoteo. Pero aparentemente Timoteo tenía cierta timidez, y el apóstol Pablo le está diciendo: bueno, Timoteo, sacate esa timidez, no te avergüences, porque no se avergonzó tu abuela, porque no se avergonzó tu madre. Así que tenés que también vos tomar coraje santo, ponerte en las manos del Señor y no avergonzarte. También el apóstol Pablo se pone él como ejemplo, porque dice en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Está hablando del apóstol Pablo. Por lo cual, asimismo padezco esto, dice el apóstol, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo le decía: bueno, ni tu familia se avergonzaban, ni yo me avergüenzo, aún a pesar de lo que estoy padeciendo, aún a pesar de lo que estoy viviendo, aún a pesar de las cadenas, aún a pesar de las prisiones, aún a pesar de los padecimientos, no me avergüenzo, porque yo tengo la seguridad de quién está en mi interior, de quién me salvó. Yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Por eso, chicos, quizás vos sientas en algún momento vergüenza del Señor porque se burlaron de vos, porque te cargan en el colegio, quizás en el trabajo, quizás recibiste algún insulto y eso te pone mal y es como que el diablo aprovecha esta situación para susurrarte en el oído que no vivas para Dios, que no hables de Dios, que no prediques el Evangelio. No caigas en la trampa del diablo. Vergüenza le tienen que dar a los que roban, vergüenza le tienen que dar a los desobedientes, vergüenza le tienen que dar a los que practican el pecado y están hundidos en vicios. Ellos también tendrían que sentir vergüenza, pero nosotros no. Nosotros no tenemos que sentir vergüenza por el Señor, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él murió y resucitó por cada una de las personas, por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que sentir pasión y amor porque Él nos amó primero y Él no se avergonzó, el Señor no se avergonzó por estar desnudo en la cruz, por dejarse pegar, dejarse abofetear, dejarse escupir. No se avergonzó, porque Él lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Pero dice más, mirá,
menciona a otra persona que no se avergonzó. Dice allí en el 15, ya sabés esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que muchos le habían abandonado, que se habían avergonzado seguramente de Pablo porque estaba preso y demás. Y esto pasa hoy, chicos. Hay muchos chicos que se avergüenzan de Dios, que se avergüenzan de la iglesia del Señor, y a veces se avergüenzan de nosotros, que seguimos a Cristo, y se van al mundo y no aparecen más por la iglesia. Hay muchos. Acá lo nombra el apóstol Pablo y dice Figelo y Hermógenes. Capaz que vos tenés otros nombres. Hay que orar por ellos, hay que seguir amándolos y hay que irlos a buscar, invitarles también. Pero muchos van a dejar el camino del Señor. Esto lo dice la palabra, pero dice en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca al Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Onesíforo, mirá Onesíforo. ¿Qué hizo Onesíforo? Había que jugarse para ir a la cárcel y buscarlo al apóstol Pablo. Onesíforo viajó a Roma, empezó a indagar dónde estaba Pablo, en dónde lo habían puesto. Y bueno, la verdad que se jugó la vida Onesíforo para visitarlo, porque no lo fue a visitar a la casa, lo fue a visitar a la cárcel. Y era jugarse la vida. Sin embargo, no se avergonzó. Cuando llegó lo ayudó, lo confortó, lo alentó, y no se avergonzó porque estaba con cadenas. Y dice que fue un hombre que también ayudó mucho al apóstol Pablo y ayudó mucho también a Timoteo cuando estaban en Éfeso. Bueno, qué lindo es que podamos reflexionar en que no tenemos que sentir vergüenza por nuestro Señor. Al contrario, tenemos que animarnos cada día a poder predicar el Evangelio. Tenés que animarte cada día a compartir de Cristo. A través de las redes sociales, poné un texto, habla del Señor. Identificate con el Señor, identificate con la iglesia. Tenés que también buscar amigos que son de Cristo y hacerte amistades en la iglesia para tomar fuerza, valor y coraje y seguir firme y fieles en los caminos del Señor. Si no tenés a Cristo, quiero decirte también en esta oportunidad que si te toca partir de este mundo y no tenés a Cristo en el corazón, lo que te espera es el infierno. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros y Él te ama. Venció, se levantó poderoso de la tumba. Hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios y pronto va a venir a buscarnos. Y en esta oportunidad te dice que te arrepientas de tus pecados, que pidas perdón por todos tus pecados. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar todos nuestros pecados. Y si le pedís perdón y le aceptás en tu corazón, tendrás la salvación, la vida eterna, el perdón, la paz y la esperanza que también tenemos nosotros. Y nunca te vas a avergonzar del Señor, porque podrás disfrutar un cambio que el Señor hace en tu corazón y en tu vida. Que Dios nos bendiga para no avergonzarnos de Él, para ser fieles transmisores de su palabra, con nuestra vida y con nuestras palabras. Que Dios te bendiga.